Sabes que el año pasado, hace justo un año, en mi apacible punto fijo, Estado Falcón, eso está al norte de Venezuela, sorprendió un titular informativo. A golpes asesinan a niña de 2 años. Su cuerpo quedó dentro de la vivienda que habitaba junto a su madre y a su padrastro, tras recibir una golpiza a manos de él durante una pelea marital. Siendo madre, de verdad no manejé la objetividad e impactó tanto que dije que ese iba a ser el tema para mi primer podcast, porque más que evidenciar este flagelo social debemos conocer por qué suceden. Acompáñame a descubrir una mirada oculta tras el maltrato infantil. Soy Ariana Méndez Lugo, comunicadora social venezolana. En mi ciudad natal me llaman Nana. Soy lectora compulsiva y esto me lleva a la pasión por investigar y analizar los fenómenos de nuestra sociedad. Ven conmigo a Saber Mucho, Saber Nana, un podcast semanal en el que tratamos asuntos diversos para saber de todo. No hay reglas ni restricciones temáticas. La única condición es saber mucho antes de saber nada. Es súper complicado definir el maltrato o abuso infantil, ya que sobre este mismo tema convergen diferentes perspectivas, psicológica, médica, sociológica. Por mencionarte solo algunas de las definiciones, es toda violencia física o mental, descuido, trato negligente o explotación, mientras que el niño está bajo la tutela de sus padres o cualquier representante. Si revisamos la historia del planeta, este tema ha sido súper conflictivo porque en pueblos antiguos usaban a los más pequeños para rituales y también diversos especialistas dan cuenta que apenas hace poco fue cuando la sociedad reaccionó sobre estas atrocidades. En los 1800 fundaron en Estados Unidos y también en Europa organizaciones que ayudaban a los maltratados pequeños, pero no fue sino hasta 1874 cuando una trabajadora de la caridad denunció un caso de abuso físico en contra de una menor neoyorquina. La dama fue a la Sociedad Americana para la Prevención a la Crueldad de los Animales, ella trabajaba allí pues, y amparada en una contundente afirmación, esta dama le dio un zarpazo a la sociedad y ganó el caso, solo con esta frase: la menor merecía tanta protección como un perro común. Este y otros casos, de los cuales yo no soy juez, sino una observadora analítica, son temas que solo los especialistas pueden abordar. Por eso esta vez quise presentarles a Carmen Cecilia Sánchez. Ella es psicóloga con experiencia en la formación en el área de criminología y perfil psicológico de víctimas y victimarios. Y ella asegura que en la psicología clínica ha reforzado todos estos estudios sobre este tipo de recurrentes casos. Hola Carmen Cecilia, bienvenida a Saber Mucho, Saber Nana. ¿Cómo podemos definir el maltrato físico? Comencemos por allí. Mira, el maltrato infantil tiene que ver con varios aspectos. Muchas veces consideramos el maltrato como algo físico, como un golpe, como una cortadura. Queda claro que el maltrato va más allá. El maltrato puede ser tanto físico como psicológico. Tiene que ver con una interferencia, algo que haga daño, que vaya contra la vida humana, contra la persona, y es algo bastante amplio. De verdad, el maltrato, y sobre todo cuando hablamos de maltrato infantil, hay que estar consciente. A veces consideramos, bueno, pero es que a veces es necesario pegarle, a veces es necesario un regaño. Sí, ciertamente, a veces es necesario un castigo, a veces es necesario un regaño, una enseñanza a los niños, pero todo tiene su límite, y sobre todo con la intencionalidad. Muchas veces tenemos padres que van y bueno, es que se merece una nalgada, se merece, pero ¿cuál es tu intención? ¿Tu intención es corregirlo o tu intención es marcarlo? Mira, para que no se le olvide. Eso jamás, eso fue una sola, y mira, yo nada más le voy a dar una sola vez, pero es para que no se le olvide. ¿No se le olvide qué? No se le olvide que papá le puede pegar y lo puede maltratar, o para que no se le olvide que no debe cometer el error que hizo. Por ejemplo, no debió haberse comido la torta que estaba en la nevera, pero para eso yo le di una sola. ¿Pero una sola qué? ¿Qué es lo que tú quieres como padre que los niños recuerden y que los niños no olviden? ¿Es la pela? ¿Es la nalgada? ¿Es el maltrato? O sea, fíjate que como padre lo importante es que tú puedas generar conciencia en tu chamo
de que no se repita la conducta, que puedan hacer adecuaciones en su conducta que tú sencillamente como padre sabes que está inadecuada. Eso es algo distinto. Y otra cosa es llegar al maltrato, llegar a la represión, porque fíjate, un maltrato puede ser, no, pero es que hay que castigarlo. Ay, ¿cómo lo estás castigando? No, lo estoy colocando en su cuarto, encerrado, sin luz. Yo no le estoy dando de comer a ese muchacho porque está comiendo mucho. Ya va. Ojo, mucho cuidado con eso. Lo importante es saber exactamente cuál es la intención como padre. Ponerse la mano en el corazón y decir, con esto que yo estoy haciendo yo voy a lograr que la conducta de mi hijo sea mejor, o sencillamente lo estoy marcando de por vida. Yo he tenido pacientes que recuerdan y te lo pueden decir en su historia, doctora, yo estoy así, yo empecé a ser agresivo porque a mí, mi papá y mi mamá me trataron con agresividad. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo? Sí, nosotros somos modelo para nuestros hijos. Nosotros tenemos un modelaje que impacta directamente a nuestros hijos y a veces no estamos conscientes de eso. Entonces cuando vas a ver la historia, papá me dice, no, doctora, lo que pasa es que él era muy tremendo. Y entonces la única forma de controlarlo era esta. No, señores, hay técnicas. Si como papá y como mamá no sabemos cómo controlar a los hijos, señores, pidan ayuda. Busquen ayuda psicológica, ayuda familiar, de cómo colocar normas en la casa, de cómo lograr que se cumplan, de todo. Y no caer en maltrato. Eso es muy importante. Diversos libros y en las Sagradas Escrituras he leído sobre cómo impartir la educación de nuestros hijos. La psicología moderna vota por la comunicación, otros más conservadores votan por regañar con la mirada, y hay quien asegura que es bueno tratar al niño con una mano para el cariño y otra para el carácter. ¿Qué duele más, el maltrato físico o el psicológico? Mira, muchos te pueden decir que el maltrato físico, bueno, se cura. Hay unos que dejan marcas, marcas que no se borran. Hay personas que tú lo ves de grande, de personas ya de 30 años y le preguntas, ¿y esa cicatriz? Bueno, eso fue una correa de mi mamá, eso fue un castigo de mi papá, eso fue. Y el maltrato psicológico cuesta bastante, bastante, es de más tiempo de tratamiento porque la marca, la intencionalidad a veces llega a ser muy profunda. Y un niño o un adolescente que no es tratado a tiempo se convierte en un adulto con alto riesgo de cualquier trastorno psicológico. Entonces es importante allí, los dos son delicados, ambos son delicados, porque tú puedes marcar a una persona, tú la puedes lesionar de una manera que le cambies la vida, tanto física como emocionalmente. Lo importante es saber que los dos existen. Y a veces tú dices, bueno, pero es que yo a mi hijo no lo toco, pero a nivel emocional lo tienes destrozado. Como tienes otros que dicen, yo ni le hablo, pero a nivel físico lo tienes destrozado. Entonces es importante saber que ambos existen, que ambos son muy peligrosos si no los atendemos a tiempo. En el año pasado, dos grandes males azotaron al país. Uno, la pandemia del COVID-19. Dos, la epidemia de la violencia. Si hacemos un recuento de los daños, durante 2018 fueron asesinados 1.484 niños, niñas y adolescentes en Venezuela. En 2019 se contabilizaron 1.120 muertes violentas de menores entre 0 y 17 años en nuestro país. Y unos 1.000 millones de niños en el mundo fueron víctimas de abusos sexuales, abusos físicos, emocionales, también abandono. La violencia puede ser infligida por sus padres u otros que les cuiden. Recordando el caso que mencioné al inicio de este episodio, la necropsia practicada a la infante fallecida arrojó que murió por traumatismo craneal severo por los fuertes golpes que recibió de su padrastro. La bebé tenía signos de varias quemaduras de cigarrillo y presentó signos de violación de vieja data. ¿Cómo podemos comprender este caso, Carmen Cecilia? Mira, en esa relación, en este caso, bueno, al parecer la mamá ya tenía un diagnóstico, un trastorno. Es importante cuando nosotros tenemos alguna pareja, cuando nosotros estamos en una relación, seamos o no los padres de los niños que estén presentes, estar claro si la persona tiene algún trastorno o tiene un tratamiento psicológico. Probablemente no llegó a ser trastorno, pero sí estaba en terapia o necesitaba alguna terapia. ¿Por qué? Porque si la persona se niega a a recibir la ayuda, muchas veces como familiares o como pareja nos quedamos mudos. No lo decimos. Y tenemos muchas personas en la sociedad que nosotros estamos conscientes que tienen un trastorno o que tienen una debilidad y se niegan a recibir la ayuda a tiempo. Entonces también como sociedad nosotros tenemos que darle importancia a esto, porque detrás de esa persona hay niños. Entonces a veces tenemos familiares donde tú dices, bueno, es que, mira, a mi prima la diagnosticaron con un trastorno, por ejemplo, un trastorno bipolar.
pero la persona se negó a recibir la ayuda. No lo quiere reconocer. Ajá, ciertamente, no podemos obligarla, ya es un adulto, tenemos que ver algunas cosas allí, pero sí tenemos que tener cuidado si esa persona tiene hijos. La orientación tiene que ser familiar, grupal. Cuando tú tienes a un paciente o tú remites, no es que ella no quiera aceptar la ayuda, ok, tiene hijos, ¿cómo vamos a atender? ¿Cómo una persona con un trastorno puede afectar a sus hijos? Es algo bastante amplio por esa parte. Si en el caso de que la persona no tenga algún trastorno, sencillamente la persona, tú tienes que ver ahí un poco la identidad. Muchas veces tenemos mujeres que por la necesidad de sentirse amadas, es que él a mí me ama, él a mí me ama y yo no me puedo quedar sola. Si yo no dejo que le pegue a mi niño, me quedo sola, él se va a ir. Tenemos esa gran debilidad. Eso tiene que ver con identidad, con autoestima, con el querer propio, el amor propio de esa persona. Allí hay que tener mucho cuidado, porque las personas de una u otra manera permiten que las cosas sucedan por la necesidad de sentirse amada y la necesidad de no quedarse sola. Es decir, mira, yo tengo una situación donde vemos a familiares, mira, es como escuchar a madres decir, no hagas eso porque tu papá se va a molestar, no hagas esto porque, mira, pero en silencio, espérate que tu papá se duerma para que hagas eso. Bueno, es como un temor y a veces estamos criando a nuestros hijos con ese temor y esa figura y ya va. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué pasa si papá se enoja? ¿Qué pasa si papá se molesta? ¿Qué pasa? Nada, nosotros somos los humanos que como papás nos molestamos, como padres nos enojamos, como padres nos frustramos. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, puede haber un hombre agresivo, una mujer muy pasiva o una persona que sencillamente tenga la gran necesidad de siempre estar acompañada, no le importe quién esté a su lado. Entonces, ahí hay un mundo de cosas que hay que recoger. Entonces, aquí son dos elementos. Tanto la persona que tenga un trastorno y que no está siendo atendida y que eso es doble, como es doble peligro, es doble atención, ella va como la persona que sencillamente es una falta de autoestima, una debilidad emocional o un gran vacío que da apertura a llegar a decir, bueno, permitir el maltrato a tus hijos, con tal de que esta persona no me deje, como fue un caso muy sonado en México, donde cuando se le pide la declaración a la señora, ella dice, es que si no lo permitía, él me iba a dejar y yo no quería que él me dejara. Entonces ahí como que el sentimiento de madre está muy por debajo a la necesidad como mujer, como persona. Pero eso tiene que ver con la propia identidad, con el amor propio. Una persona que no se quiera, que tenga una autoestima baja, que sienta que no es importante, que haya sido maltratada anteriormente, tiende a este tipo de perspectiva. De decir, no importa, pero está a mi lado. No importa el maltrato, pero sigue estando a mi lado. Es igual que el maltrato a la mujer. Lo que pasa es que en este caso es de doble impacto porque el maltrato va directo a los hijos y puede llegar a situaciones extremas que no ni quisiéramos ni comentar. En diciembre del año pasado, el Tribunal venezolano en el estado Miranda privó la libertad de una treintañera, esto por quemar la cara de su hija de 7 años, y dadas las evidencias, la madre admitió los hechos, detallando que quemó a la infante con una cucharilla caliente porque la sorprendió comiendo arroz a escondidas. ¿Qué pasa con esta mujer maltratadora? ¿La crisis económica la lleva a hacer esto? ¿Sufrió maltratos de cuando era niña o será que lo hace por desahogos, por peleas maritales? No Mira, sé. en ese caso tendríamos que, hacer una entrevista a la mamá, pero ciertamente las tres cosas pueden estar viviéndose en ese momento. Fíjate, por ejemplo, tenemos mamás que no saben cómo manejar el día a día. Probablemente ese era el arroz para la mañana para alimentar a 5 niños y ella se lo comió en la noche. Entonces, esa frustración, ese no saber cómo manejar la falta de alimento, de cómo proveer a tus hijos, puede tener una reacción de esa manera. Puede ser también que un recuerdo donde, bueno, así fue que mi mamá me enseñó, así fue que mi papá me enseñó, que las normas en esta casa se cumplen. Si yo llego a fallar, mira, los maltratos y el trato, porque a veces ellos no lo consideran maltrato, sino el trato que ellos tuvieron conmigo fue eso. O también puede haber sido una situación de frustración con respecto a la pareja, un enojo, vino mal el trabajo, la botaron, quedó desempleada. Mira, detrás del maltrato hay muchos elementos que son importantes trabajar. Una persona que maltrata, tú tienes que ir desde lo más básico, que es la identidad de la persona, hasta revisar trastornos, experiencias, relaciones personales. O sea, eso es bastante amplio. Allí, en este caso, pudieron haber sido hasta las tres en conjunto. Una situación en que los tres elementos se conjugaron y llegaron a este punto.
Cuando en el caso de que la mamá es la maltratadora y cuando la mamá permite el maltrato, también hay estos elementos. Porque una cosa es cuando es la mamá quien lo ejecuta y otra cosa es cuando la mamá no lo ejecuta, pero lo permite. También en el caso del estado Miranda fue arrestada una mujer de 35 años de edad por presunta pedofilia y pornografía infantil en contra de sus hijas menores de edad. La captura se dio luego de que detectives recibieron la alerta sobre el caso de una mujer y su pareja relacionada a actos sexuales y utilización de sus hijas para tales fines. Las pesquisas lograron corroborar pruebas documentales y 5 videos audiovisuales con contenido pornográfico infantil. La minuta policial reveló que la mujer y su pareja mantenían relaciones sexuales, obligaban a las niñas de 7 y 8 años a que los grabaran. Luego las obligaban a practicarle sexo oral a su padrastro, sindicado de practicar actos lascivos en contra de las niñas. Y no conforme con esto, se detectó que los videos los vendían en Facebook por unos 3 millones de bolívares. ¿Qué lectura tiene este caso, Carmen Cecilia? Fíjate, en ese caso también es amplio el abanico de opciones. ¿Por qué? Por ejemplo, una mamá que no estaba consciente, por ejemplo, de que su esposo o su pareja estaba abusando de su hija, pero cuando su hija va y le dice, la mamá no le cree, allí puedes decir, bueno, pero ¿por qué no le crees? ¿Por qué no te atreves? Fíjate, a nivel de sociedad es como que todavía castigado que yo vaya a decir, wow, mi pareja abusó de mi hija. Hay madres que se arman de valor y salen y denuncian, pero la gran mayoría no lo hace. Y no lo hace por temor al que dirán, por el temor de que venga en contra de mí, por el temor de quedarme sola, por muchos temores que prefieren callar y decir, no creo, no creo. Es como que se colocaron una venda en los ojos. Eso, ay, mira, tú no te imaginas la cantidad de personas que asisten a consultas psicológicas ya de adultos porque fueron violados, fueron abusados sexualmente durante su infancia y sus madres y sus mamás no le creyeron. Y casi siempre el abusador es una persona cercana. Entonces suele ser porque o no quieren aceptarlo o por no, mira, no vamos a decir nada. No, que dirán, no, hija, no digas eso es mentira, eso es lo que tú te estás inventando. Escuchas tú la versión de las mamás o de los papás. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Como también, mira, hay veces, es más, los estudios te pueden decir, porque muchos dicen, no, pero es que son enfermos a nivel mental, a nivel sexual. Sí, existen enfermedades que son que con respecto a la sexualidad y a nivel de la mente, pero el número es porcentaje es bajo. La mayoría de los casos se da es por la parte social, por el no creer, por la falta de autoestima, por la falta de amor propio, más hacia eso apunta, al menos aquí en Venezuela, que por la parte de una enfermedad o un trastorno psicosexual que se dan los abusos. Entonces, allí la mayoría de las veces tiene que estar apuntado en esto. Por eso es que es importante, mamás y papás, señores, nuestros hijos hablan, nuestros hijos tienen una voz muy bonita. Aprendamos a escucharlo. Aprendamos, pero ¿qué? Para llegar a creer y escuchar esto, nosotros tenemos que generar hábitos de escucha activa en nuestro hogar. Porque a veces pretendemos no escuchar a nuestros hijos cuando nos están diciendo la verdad. Entonces, pero es que nunca lo hemos escuchado. Cuando tú te pones a ver y revisas la historia atrás, es que papá y mamá nunca te escucharon. Nunca hablaste con tu hijo. Entonces, cuando llega una situación de esta, entonces o los niños se callan, o cuando lo van a decir, tú lo callas. Entonces, ojo, mamá y papá, tengan cuidado con eso. Es importante la escucha con nuestros hijos y el hablar con ellos. Porque hay mucho peligro y muchas cosas a nuestro alrededor. Que como te dije al principio, muchas de las personas que son violadores o son los agresores en estos momentos son personas cercanas. Eso está allí, porque son los que tienen el contacto con los niños. Cuando usted habla acerca de falta de autoestima, de falta de amor propio, de parte del violador o de parte de la madre o del que acepta, ¿no? Mira, en este caso puede haber de los dos, pero en este caso te hago referencia, es de la mamá, de la que lo permite. Por aquella falta y aquello que te dice mucho, es que, wow, pero ¿por qué tú permites tanto maltrato en tu vida? ¿Por qué tú has permitido el maltrato en tu casa? Porque el maltrato puede ser tanto a ella como en el caso que estamos hablando el día de hoy contra el maltrato infantil. Entonces tú dices, vuelven las mujeres y te dicen, no, doctora, lo que pasa es que si yo digo algo, él se va a ir de la casa, o si yo lo denuncio, él se va a enojar, o si yo, pero ¿qué pasa si se enoja? No, que me va a dejar.
Muchas veces el miedo no es, hay una gran parte que tiene miedo al maltrato, a recibir maltrato, pero otra parte es de volverse a quedar solo. No, que si él se va, ¿quién va a traer sustento a este hogar? El doctor, él es el que trae la comida, doctor, él es el que nos lleva, él es el que... Sí, porque tú lo permites. ¿Dónde estás tú? Tú tienes dos manos, tú estás muy inteligente, tú eres una persona activa. ¿Dónde está tu falta de, tu gana de salir adelante, tu voluntad? Es decir, bueno, yo lo voy a denunciar, no importa que lo metan preso, que se vaya de la casa, pero yo puedo conseguir trabajo, yo puedo alimentar a mis hijos, yo puedo ser la proveedora de este hogar, yo puedo salir adelante. Pero una persona con una autoestima baja, con falta de amor propio, eso como siempre lo hemos dicho, tú no puedes dar de lo que tú no tienes. Si tú no te amas, si tú no te respetas, tú no puedes pretender que amar y respetar a tus hijos. Porque eso empieza, el amor y el respeto comienza por ti misma. Entonces muchas de estas mujeres caen en ese juego. Entonces ahí donde tú dices, wow, cuando ves las noticias, Dios mío, ya estaba la mamá. ¿Cómo fue capaz de permitirlo? No, bueno, y ahí es donde tú dices, ¿qué pasó? ¿Realmente la madre mujer es culpable de esto? Mira, no es la culpable en su totalidad, pero es corresponsable. Fíjate que eso es como el triángulo de la responsabilidad. Una cosa es lo que tú haces, pero otra cosa es lo que tú permites y de lo que tú de una u otra forma respaldas. Porque a veces decimos, no, doctora, pero es que yo nunca lo maltraté. Yo nunca permití que mi esposo le pusiera una mano encima. Pero sí permitía que él colocara unas normas estrictas. Si dejaba que él, entonces como de una u otra forma tú también tienes una cuota de corresponsabilidad. Porque tanto el amor, las normas y el cuidado de nuestros hijos, cuando existe papá y mamá, o padrastro y mamá, o madrastra y mamá, la corresponsabilidad es de los dos. Y eso es algo importante que todos tenemos que tener claro. Seas madrastra, seas padrastro, seas papá, mamá, tío o la figura de autoridad que esté a cargo de los niños, tienes que estar presente, que tienes una corresponsabilidad allí. En una encuesta anónima en mi canal Telegram, se consultó sobre el rol de las personas ante el maltrato infantil y 75% de los participantes se calificó como defensor de la no violencia, y en correos electrónicos recibidos un grueso de personas se mostró preocupado por el nuevo flagelo que es la normalización del maltrato infantil. Fíjate que estas cosas lo que hacen de una u otra manera es como justificar la acción. Tú puedes decir, bueno, si yo fui maltratado y veo esto hoy en día, bueno, ya esto pareciese que fuese la normalidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos hacer de lo que sea, de lo anormal, una normalidad. Y como vi en estos días, no te acostumbres a lo que no te gusta. Entonces, si tú ves que como tú recibiste maltrato, viste por allá, lo viviste, no tiene por qué ser igual. Señores, si fuiste o eres un maltratador y lo reconoces y sabes que tienes que salir de allá, ve y pide ayuda. Un maltratador no es una persona que esté marcada y que de por vida tiene que ser así, ¿no? Detrás de un maltratador existen elementos, existen cosas que pueden ser tratadas, evaluadas a nivel psicológico, puede ser que requiera una ayuda psiquiátrica, puede haber una ayuda neurológica, podemos ayudar, hay elementos, hay médicos especialistas que te pueden ayudar a salir de allí. Si eres una persona que de otra forma ha permitido el maltrato en tu casa, el maltrato en tu hogar, el maltrato con tus hijos, estás a tiempo de hacer una revisión, ya, un momento, ¿por qué yo lo he permitido? ¿Qué de toda esta conversación, de todo esto que yo he escuchado, qué me hace sentido? ¿Será que es por esto que yo lo estoy haciendo? ¿Será? Si tienes preguntas y no tienes aún respuestas, puedes pedir ayuda. Acude a tiempo, no lo hagas después. Y sencillamente los medios de comunicación tienen que jugar un rol un poco más desde la corresponsabilidad, un poco más de la conciencia y la sensibilización de estos casos. Porque cuando suceden los casos, tú lo ves por todos los medios, tú empiezas a ver al otro opinando, al otro juzgando, al otro... pero eso sucede cuando pasa el caso. Pero cuando no está el caso, no le damos la importancia necesaria. Allí es donde caemos, probablemente con películas, con música, con cosas, donde lo permitimos, lo promovemos y a lo mejor, ay, no nos dimos cuenta. No, señores, hay cosas que tenemos que estar conscientes. Con la salud y la vida de nuestros hijos no se juega. Entonces, tengamos y la invitación es a tener un poco más de conciencia. Familia, hagámonos la pregunta. Probablemente yo no haya salido en una noticia pública, me parezca que eso no, señores, no es que eso no me pueda suceder. A lo mejor me está sucediendo en casa y no me he dado cuenta. Vamos a tener la oportunidad ahorita de poder revisarlo y decir, oye,
porque a veces consideramos que el maltrato físico, hasta que no llega a la muerte o no llega a un hospital donde dicen, bueno, llegó, se hace toda la denuncia, parece que no existiera. Pareciese que hasta que el adolescente no crece y es un adulto y llega a una consulta psicológica y dice que fue maltratado por tantos años, por abusado tal, pareciese que esto no existiera. Señor, esto existe. Existe más de lo que nosotros nos imaginamos y es más común. Y probablemente en tu casa hayas tenido un episodio de maltrato y no te has dado cuenta. Entonces la invitación es que a todos nos podamos revisar en el hogar, desde el núcleo de nuestra familia y ver, wow, sí, ciertamente en este momento, a lo mejor la rabia esto me hizo caer en este juego. Pero ojo, estamos a tiempo. Estamos a tiempo y es importante generar conciencia y responsabilidad de cada uno que figura como autoridad y como padre de nuestros hijos, para poder crear y tener la posibilidad de desarrollar adolescentes, adultos, desde esta mentalidad y no que se sigan criando desde la mentalidad de que el abuso es permitido, de que el abuso es fomentado. No, eso es normal. No, eso ya en mi pueblo eso es así. Si antes eso era, claro, que uno no, mira, eso el papá le volteaba la cara, le hacía, como que es que volvemos a caer en lo mismo, a convertir lo anormal en una normalidad. No, señores, esa no es la invitación. La invitación es a revisar y a proyectar el amor propio, el amor de familia, no el maltrato. De estos saberes, teorías, estadísticas, concluimos que la violencia contra los niños afecta para toda la vida en su salud, en su bienestar y en el de su familia, su comunidad, su país. La violencia temprana hacia el niño puede perjudicar el desarrollo cerebral y dañar el sistema metabólico e inmunológico. Los niños expuestos a la violencia son más propensos a consumo de estupefacientes, alcoholismo, conductas sexuales desfavorables, alta ansiedad y depresión. Un niño violentado no siente apego con los del núcleo y podría ser presa fácil para delinquir, para embarazos precoces, entre otros. Algunas normas sociales y de género también crean un clima que normaliza la violencia y aunque parezca soñador, claro que es posible prevenir la violencia en contra de infantes. Soy Ariana Méndez Lugo, comunicadora social venezolana. En mi ciudad natal me llaman Nana. Te invito a escuchar por mi canal Telegram y YouTube, Ariana Méndez Lugo, otro episodio de Saber Mucho, Saber Nana, un podcast semanal en el que tratamos asuntos diversos para saber de todo. Sígueme en mis redes sociales como Ariana Méndez Lugo. Deja tu comentario en mi buzón electrónico mendezlugoariana@gmail.com. Hasta la próxima.